viento cayó, tendrá una razón. Todo lo que lleva no vuelve más. En un rayo de amor, en olas de dolor, donde más se quema el corazón. Y en esta prisión Yo me moriré dejando las marcas en la pared. verano traidor. Devuélvemela. 8 de la mañana, 44 minutos. ¿Cómo se nos fue la hora? Es impresionante. Le pedimos mil disculpas a todos. Está con nosotros la doctora Jimena de la Torre, quien es integrante del Consejo de la Magistratura a nivel nacional en representación de los abogados. Sí, esto hay que aclarar, no representa a un bloque político. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por Sí. invitarme. La verdad estoy un poquito dormida porque Sí. anoche nos acostamos tardes con los abogados del Chaco. ¿Qué pasó? Cuente. Y ¿Estuvieron de fiesta? ¿Qué pasó? y estuvimos de vigilia. ¿Pero por qué? A ver, cuéntenos. Porque acá en Chaco los abogados dieron una batalla muy grande en estos últimos tiempos, que es una batalla que lleva más de 2 años. Pero bueno, finalmente esta mañana podemos decir que tenemos los abogados de Chaco ley de honorarios, una ley que fue resistida por incluso jueces, donde plantearon que le pedían al gobernador que vetara la ley después de 2 años de esfuerzo, de trabajar, de juntar los consensos. Y la verdad que es una ley revolucionaria y moderna, y muy buena para la gente, porque a veces, digo, acá no se crean que porque se promulgó una ley de honorarios esto es defensa corporativa y lo Sí. que estamos es atrás del bolsillo del abogado, que también porque es la retribución justa que Sí. debemos percibir, pero impacta directamente en el servicio de justicia y en la posibilidad de acceder a la justicia. Pensemos 2 minutos, ¿no? Sí. Soy ciudadano, tengo un problema, necesito defenderme en los estrados de un juzgado, pero no tengo un mango. Ahora, me asiste razón. Yo, la verdad, yo sé que tengo la razón. A ver, la justicia queda para aquellos que tengan plata nada más. Exactamente. ¿Por qué? Porque si el juicio ese yo lo gano, ¿quién paga el honorario? ¿Lo pago yo o lo paga la que pierde? Claro. Entonces ahí es donde el abogado puede, sabiendo que corre el riesgo de perder un juicio, porque nunca uno entra y nunca sabe cómo sale. Uno puede hacer Hay muchos todo el mayor factores. esfuerzo posible, pero al final del camino las costas, los gastos del juicio las impone el juez en función de quién fue la parte perdidosa, quién ganó, quién perdió, o por ahí a veces ¿Eso no ambos estaba ganan. establecido? ¿Eso La parte quedaba a de la- criterio del juez? La imposición de costas, eso sí está establecido. Nosotros tenemos trajimos ese sistema de lo que es es de raigambre italiana, en realidad. Lo que le faltaba a Chaco es que cuando llegaban ahí, por ahí le imponían las costas a la parte perdidosa. Vos como abogado ganabas el juicio, pero cuando llegabas a que te regulen los honorarios, los jueces se meten en tu bolsillo y regulan cualquier cosa. Y ahí es donde realmente, o sea, yo anoche hablaba con gente que me decía, me regularon por debajo del mínimo de pobreza, o sea, y un juicio que yo venía llevando hace 7 años. Entonces, cuando vos prorrateás en el tiempo el monto de los honorarios, te das cuenta que si lo comparás con el sueldo mensual de un juez, el honorario termina siendo irrisorio, a pesar de lo abultado que puede parecer cuando vos lo ves en un solo momento, ¿no? Y eso es lo que le faltaba a los chaqueños. Así que nada, estamos muy contentos, la verdad que agradecidos por el gobernador. Yo mandé un video un poco pidiéndole personalmente al gobernador que no vetará la ley, así que hoy, nobleza obliga, le tengo que agradecer, señor Esdero, muchísimas gracias por no haber vetado esta ley. Todos los abogados del Chaco estamos agradecidos y yo en representación de esos abogados del Chaco también. Y no se le puede recriminar una cuestión corporativa porque es arquitecto. Y lo hizo por los ciudadanos. Yo sé que lo hizo por los chaqueños. Esto va a mejorar el servicio de justicia a todos los chaqueños. A ver, ¿y por qué había oposición al respecto? Lo que pasa es que los jueces, en vez de vernos como parte del sistema, casi que nos ven como rivales, ¿no? Y en realidad ellos lo que tienen que hacer es impartir justicia. Los jueces tienen que escuchar a las dos partes
y resolver. Ahora, a las partes, en vez de verlas como partes que hacen a su trabajo, casi que nos ven como enemigos. Sí. Y la verdad que la ley contiene algo bastante revolucionario que establece que si un juez, que es sentido común puro, y en el Consejo Nacional lo tenemos con una cláusula un poco más genérica, pero básicamente lo que dice la ley de honorarios es que si el juez desoye la ley sin una declaración de inconstitucionalidad, entonces puede ser pasible de sanciones. Ajá. Y ahí no les gustó. Ese era el tema. Y con esa excusa plantearon que les afectaba la independencia judicial, y bajo el paraguas de la independencia judicial vale todo. Bueno, este no fue el único motivo por el cual usted visita nuestra provincia. Tengo entendido que va a dar una charla. Sí, mañana tenemos un auditorio, ahora, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana tenemos un auditorio bastante abultado. Vienen abogados, académicos, algunos jueces también, que algunos todavía me quieren. Uh-huh. Pero... ¿Muy combativa con los jueces? No, en realidad mi trabajo en el Consejo de la Magistratura es seleccionar a los postulantes para que lleguen a ser jueces. Sí. El tema es que mi compromiso en esa selección es de absoluta transparencia, objetividad, y yo soy una de las férreas defensoras de autolimitarnos en nuestra capacidad discrecional. Entonces, a veces esa defensa, estas convicciones me dejan por ahí un poco sola dentro mismo del Consejo, porque cuando vos estás en un lujo, ¿no? Es como cuando se accede al poder y ves que podés trabajar con un proceso que te permite mucho margen de maniobra, nadie quiere cambiar ese proceso. Uh-huh. Yo soy un personaje medio extraño, que yo llego y quiero cambiar el proceso. Vengo con... ya tengo 8 proyectos presentados en esa dirección, uno ya perdió estado parlamentario, pero tengo 7 proyectos vigentes de esos 14 que por ahí algunos lectores más curiosos por ahí leyeron por ahí. La Corte finalmente saca por acordada un proyecto de reglamento para mejorar nuestro proceso cuando debimos haberlo hecho nosotros. Eso me llamó la atención, que la Corte interviniera en algo que debiera haber surgido, al menos de la discusión en el Consejo. ¿Qué pasó? Nosotros como consejeros tenemos la obligación de mirar ese proceso, cualquier proceso, nosotros, todos los procesos que tramitan adentro del Consejo de la Magistratura, con una mirada pensando siempre en cómo puedo hacer para mejorarlo, ¿no? Claro. Porque todo es mejorable y siempre, y sobre todo a medida que va avanzando la tecnología más. Pensemos que nosotros tenemos que garantizar el anonimato de las personas que rinden los exámenes, la transparencia, la tecnología es un aliado, y además siempre, ¿no? Hecha la ley, hecha la trampa, se van a medida que va pasando el tiempo, lo que en un momento, un proceso pudo haber funcionado, cuando se le empieza a encontrar los vericuetos al proceso, bueno, están los atajos al proceso. Entonces uno siempre tiene que estar mirando y mejorando. Lo que nos pasó es que así como pasamos de un consejo de 13 miembros a 20 miembros, porque finalmente después de cerca de 20 años la Corte dijo, este Consejo de la Magistratura está desequilibrado, hay mucho peso de la política, le falta el estamento técnico. ¿Se acuerdan que en 2006 hubo una modificación a la ley? Pasamos a 13 miembros, lo cual está bueno que seamos menos, pero había más política y menos técnicos, ¿no? Eso hace 4 años se revirtió, y hace 4 años que ahora somos 20, pero nos quedamos con los procesos viejos, de esos que eran más políticos que técnicos. Entonces hoy lo que la Corte nos está diciendo es volvamos a un proceso más técnico, y yo lo celebro, porque la verdad es que sí, que es lo que veníamos sosteniendo hace años. ¿A qué se refiere cuando plantea procesos técnicos, peso de la política en la designación de los jueces? El Consejo de la Magistratura está integrado por representantes de distintos sectores, vamos a decir, estamentos se le llama. Entonces esto viene ya desde el diseño constitucional, ¿no? O sea, la Constitución lo previó de esta manera. Entonces vos tenés representantes políticos, senadores, diputados, el representante del Ejecutivo,
representantes políticos. Y luego vienen los técnicos. Sí. ¿A qué le llamo los técnicos? Representantes de jueces, de abogados y de académicos. Cuando vos tenías un consejo de 13 miembros, los políticos eran más, o sea, tenían más peso que esta parte técnica. Ahora estamos en equilibrio hace 4 años, pero el equilibrio no influyó en volver a darle a un proceso que es un concurso. Muchas veces uno, hasta en procesos de selección en empresas privadas, cuando los chicos por ahí entran a un programa de jóvenes profesionales, ¿no? Se plantean distintas etapas que uno tiene que ir superando para lograr acceder a ese lugar al que aspira. En el concurso vos tenés un examen, una prueba de oposición que debe ser anónima, donde básicamente hoy tienen que resolver una sentencia, ¿no? Se los pone adelante de un caso y tienen que resolver una sentencia. Luego se evalúa el currículum, los antecedentes, y se le va dando puntaje por años de experiencia, por maestrías, posgrados, libros, actividad académica, etcétera. Y luego hay una entrevista personal. Bien. Hoy partamos de la base que la entrevista personal no tiene puntaje. Entonces, nosotros en esa entrevista personal podemos hacerlo básicamente lo que queremos. Se cuidan un poco, nos cuidamos un poco, pero al final del camino no nos hemos autolimitado poniéndole un puntaje objetivo a esa entrevista, que eso sí lo trae el proyecto de Rosenkrantz, y es algo que yo lo tengo en proyectos presentados. Porque una cosa es poder tener cierto margen de discrecionalidad, porque al final del camino estos 20 miembros tienen que votar antes de elevar las ternas. Entonces hay un proceso que indefectiblemente tiene un contenido de tipo político, no partidario, ¿no? Pero político al fin, porque de 20 yo necesito 14 votos para poder destrabar esa terna y elevarla al Ejecutivo. Con lo cual, para lograr 14 votos, hay conversaciones. Ahora, una cosa es conversar sobre los primeros 7 mejores, 5 mejores, y otra cosa es conversar sobre alguien que yo entrevisté en número 25 y lo termino poniendo en la terna. Sí. Entonces, más o menos de esta manera, después tenemos ajustes que hay que hacer en el examen, porque hoy los exámenes son malos. Tenemos que además mejorar la puntuación de los antecedentes, y todo esto es lo que contiene el proyecto de Rosenkrantz-Lorenzetti. Es un muy buen proyecto, no es perfecto, nada es perfecto. Yo creo que es un proyecto que hay que aprobarlo rápidamente porque es mejor de lo que tenemos hoy, y luego, a partir de una vez aprobado, yo igual seguiría trabajando en ajustes, porque todavía hay márgenes para mejorar el proceso y hacerlo todavía más seguro, más rápido, más eficiente, más transparente, más objetivo, menos discrecional. Eso debería ser lo que debería contener un proceso de selección genuino. Hay un descreimiento de parte de la ciudadanía hacia la mayoría de las instituciones en nuestro país, y la justicia no es ajena a nada de esto. ¿Qué debiera hacerse? Porque estamos hablando de la función del Consejo de la Magistratura, lo que se está discutiendo, estamos hablando de, desde el punto de vista del ejercicio profesional, la regulación de honorarios. Pero ¿cómo se revierte este desprestigio que no es solamente la justicia, pero desde adentro? ¿Qué se le ocurre? Hay algo que me gustaría decir antes de esto. Sí. ¿Por qué es importante que las instituciones vuelvan a recuperar ese valor? Porque impacta directamente en el bolsillo de la gente, aunque no lo creamos, ¿no? Digo, porque el que nos está escuchando está pensando cómo llega a fin de mes. Sin duda. Y lo único que le importa es cómo hace para llegar a fin de mes. Y la inflación no afloja, y vemos lo que pasa en los diarios. Ahora, incluso un proceso judicial lo ve muy lejano. Lejísimos. En su presente. Lejísimos. Estamos hablando de la estratosfera para la gente. Y yo soy consciente que estamos hablando de la estratosfera. Pero te termina afectando en el día a día. Pensemos, sin ir más lejos, ¿por qué la pyme, por qué la empresa, el tornero no contrata más empleados en blanco? Porque tiene una ley laboral, o tenía una ley laboral, que era leonina,
no daba seguridad jurídica y entonces al final del camino o tenía una empresa familiar donde trabajaban los hijos, el sobrino o directamente todo en negro y a otra cosa, ¿no? Vos, lo que tardamos en lograr una reforma laboral, el esfuerzo que se genera para una reforma laboral, finalmente, recordemos que ya Mauricio Macri en el gobierno de 2019, de que termina en el 2019, no logra esa reforma laboral porque ya con la reforma previsional le metieron 14 toneladas de piedra, ¿no? Entonces ya directamente la reforma laboral no llegó al Congreso, pero tenían en cartera una reforma laboral. O sea, venimos hace años arrastrando esto, ¿no? No es nuevo. Se logra esa reforma laboral con un esfuerzo inmenso. Se logran los consensos, se logra la reforma. Viene un juez laboral, que encima, al final del camino, sabemos que es por un problema ideológico, que lo que hace, pero ¿qué hace? Te declara, te mete una cautelar en 2 minutos y te traba 83 artículos de la reforma laboral. Y chau, la pyme, el tornero de Chaco, de repente dice, no, yo no voy a poner a mis empleados en blanco porque no tengo seguridad de que esta ley vaya a ser vigente. Hoy en los diarios que tenemos que el gobierno está yendo en un per saltum, que es, me salto todas las instancias y me voy directo a la corte a decirle, ¿sabes qué? No tengo tiempo de pasar todo este proceso que es eterno. Necesito que vos, corte, resuelvas ya, porque tengo que darle seguridad a la gente de que va a poder contratar a sus empleados en blanco. Y eso es clave. Entonces, por eso es importante que las instituciones funcionen. Si nosotros no logramos seleccionar buenos jueces en serio y lo que seguimos haciendo es nombrar jueces amigos, esto va a seguir pasando. Vamos a seguir teniendo jueces así. Si nosotros no robustecemos el proceso disciplinario, no les damos normas claras, no aprobamos un código de ética para la justicia federal que no lo tiene, también va a seguir pasando todo esto. Y además necesitamos controlarlos. ¿Y cómo los controlamos? Con estadísticas claras y robustas, que también hay ahí muchísima tarea para hacer. Entonces, control a partir de números claros, disciplina a partir además de normas éticas de última generación y procesos altamente transparentes para seleccionar realmente a los más idóneos, a los mejores y a los que van a cumplir la ley a rajatabla, porque si no, no salimos adelante como país. No hay economía que se sostenga si no tenemos un poder judicial que realmente funciona. Y no es el Consejo Nacional, son todos los consejos de la magistratura del país. ¿Por qué? Porque al final del camino, el divorcio, el problema laboral, el problema de medianería, se resuelven en las justicias provinciales. Y ahí hay otra tarea titánica para hacer. Entonces ahí también, desde el Consejo de la Magistratura, en representación de la abogacía, yo también me meto, y por eso estoy acá en Chaco, porque al final del camino, yo con la agrupación que lidero, que se llama Abogados en Acción, terminamos impulsando a todos aquellos que piensan como nosotros y que en aras de la transparencia se quieren involucrar, porque necesitamos gente sana que se involucre en esto para realmente transformar esa justicia desde adentro, desde el corazón. Y a partir de ahí, que es un camino titánico, largo y tedioso, pero si no lo hacemos... que se hayan animado a librar la batalla. La verdad, convencidísimos, porque si no damos esta batalla, no importa que tengamos el Premio Nobel de Economía de Presidente de la Nación, no lo vamos a lograr, porque vamos a lograr reformas económicas que se van a terminar cayendo en la justicia. Muchísimas gracias, doctora. Sabemos, le hemos robado mucho tiempo. Le agradecemos Me tengo que ir a ver presencia. a los jueces federales. Por eso, éxito. Me están esperando. Suerte. Gracias. La doctora Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura, pasó por de pe a pa. Hacemos una breve pausa.